Un cordial saludo para todos. Soy la doctora Dulce María García Valdés y voy a hablar sobre fase obstétrica. Los objetivos de la charla son tratar las generalidades del trauma obstétrico, hablar sobre los cambios fisiológicos del embarazo, sobre fase obstétrico, la técnica ecográfica, las 4Ps y la ecografía obstétrica básica. El trauma obstétrico es la principal causa de mortalidad materna no obstétrica. Con este término nos referimos a los eventos de causa múltiple que condicionan lesiones en el binomio madre-hijo. Afecta del 5 al 7% de todos los embarazos. La principal etiología son las colisiones de vehículos motorizados hasta en un 50%. Otras de las causas llegan a ser caídas, agresiones, quemaduras, violencia doméstica. La tasa de pérdida fetal en traumas menores es de 1 a 5%. Sin embargo, en traumatismos que ponen en peligro la vida de la paciente es del 40 al 50%. Es importante conocer los mecanismos de lesión, ya que con esto podemos realizar un abordaje dirigido. Los traumatismos pueden ser cerrados o penetrantes. El cerrado puede ser ocasionado por lesiones directas, las cuales son producidas por golpes directos sobre la pared abdominal, como caídas, choques, violencia doméstica, entre otras. Las lesiones indirectas son ocasionadas por fenómenos de desaceleración, contragolpe, compresión rápida y oposición de las fuerzas. Esto principalmente los choques de los vehículos de motor. Mientras que el trauma penetrante tiene una incidencia del 3 al 10%, es principalmente por arma blanca, arma de fuego o enclavamiento de algún cuerpo extraño en el abdomen. Hacia el tercer trimestre, el útero será el órgano que más se afecte, ya que es el órgano que ocupa la mayor parte de la cavidad abdominal, por lo cual va a brindar un efecto protector contra las lesiones viscerales. Los accidentes automovilísticos tienen una incidencia del 42 al 55%, las caídas del 22 a 34%, la violencia doméstica y los asaltos del 18 a 22%. Sin embargo, este porcentaje variará de acuerdo a la zona o a la región en la que nos encontremos. Las quemaduras menos de un 1%. En estas imágenes podemos observar dos gestantes que sufrieron un choque automovilístico y vemos aquí el signo del cinturón de seguridad, el cual estaba mal colocado. Durante el embarazo podemos observar cambios fisiológicos del mismo, los cuales son cambios en el sistema circulatorio, como un incremento del gasto cardíaco de 4,5 a 6 litros por minuto, y el flujo sanguíneo del útero, un incremento del 1 al 10% del gasto cardíaco. Las venas pélvicas y las venas ováricas aumentan sus dimensiones, siendo estas últimas muy similares al tamaño de la vena cava inferior. Los cambios gastrointestinales son el retraso en el vaciamiento gástrico, la disminución del tono del esfínter esofágico inferior, lo cual va a condicionar reflujo y a las gestantes más propensas para broncoaspiración. El vaso presenta un incremento en su tamaño hasta en un 50%. También van a presentar hidronefrosis materna, principalmente del lado derecho, con un incremento del tamaño de los riñones hasta de 1,5 centímetros. También existe laxitud de los ligamentos pélvicos que condiciona ensanchamiento de la sínfisis del pubis y las articulaciones sacroiliacas. Las, las pacientes presentarán también hiperlordosis, la cual se acentuará más hacia las últimas semanas de gestación, lo cual es un factor de riesgo para las caídas. La distorsión de la anatomía abdominal es ocasionada por el desplazamiento cefálico de las vísceras. Como el útero incrementa sus dimensiones, las vísceras se desplazan cefálicamente, al igual que existe una elevación diafragmática que puede ser de hasta 4 centímetros. Igualmente existe un incremento de la frecuencia respiratoria. Las lesiones fetales, por lo tanto, son relativamente raras. Esto porque el feto se encuentra protegido por el tejido celular subcutáneo, la pelvis ósea, el útero y el líquido amniótico de la madre. Durante la gestación, las lesiones las podemos dividir en maternas y fetales y las propias que sufrirá la mujer. Las lesiones maternas es el desprendimiento de la placenta, la ruptura uterina, la hemorragia de feto materna, la ruptura prematura de membranas. Y las fetales, las lesiones directas al feto, el trauma craneoencefálico, la hemorragia intracraneal fetal, las fracturas y el sufrimiento fetal agudo. El beneficio de utilizar los diferentes métodos de imagen es que podemos evaluar las lesiones maternas específicas y de esta manera evitar la laparotomía no obstétrica innecesaria, ya que estas de por sí producen un trabajo de parto prematuro del 26% en el segundo trimestre de embarazo y un 82% en el tercer trimestre.
De esta manera nos permite también excluir lesiones o detectar lesiones que pueden tratarse de forma no quirúrgica. Permite que el equipo clínico sea agresivo, proactivo al abordar las lesiones para evitar consecuencias de retraso en el tratamiento. Además, si se requiere cirugía, nos permite guiar la técnica y el abordaje quirúrgico y nos garantiza que todas las lesiones se conozcan y de esta manera también se aborden. Bueno, en esto vamos a ver que el FAST es un acrónimo de Focus Assessment with Sonography for Trauma, que es la evaluación dirigida con ecografía en traumatismos, que consiste en una exploración ecográfica simplificada y rápida. Dura más o menos de 3 a 5 minutos. Su objetivo es identificar el líquido libre, centrando la atención en las 4 P. Las 4 P son perihepático, periesplénico, pericárdico y pélvico, que puede ampliarse hacia la pleura. El FAS en el embarazo permite la evaluación materna y la evaluación fetal. En la materna nos sirve para representar el líquido libre intraperitoneal o pericárdico y la evaluación fetal para valorar o estimar la edad gestacional y la vitalidad del feto. Tiene una sensibilidad, el FAS, para detectar líquido libre intraperitoneal superior al 90%. Sin embargo, para detectar lesiones intraabdominales en pacientes embarazadas, su sensibilidad oscila entre los 61 a 83%. Tiene una especificidad del 94 al 100%. Sin embargo, si hablamos de gestantes que se encuentran en el primer trimestre de gestación, tiene la misma sensibilidad que para pacientes no gestantes. Las indicaciones durante el embarazo, pues es en el escenario de trauma de una gestante, una embarazada traumatizada con una herida penetrante, un golpe abdominal o una embarazada que presenta hipotensión inexplicable en el escenario de un trauma. ¿Cuáles son los objetivos del FAS? Pues clasificar rápidamente a las pacientes con traumatismos hemodinámicamente inestables a la intervención definitiva, además de reducir el tiempo necesario para la intervención adecuada, acortar estancias hospitalarias y los costos y reducir la necesidad de lavado peritoneal diagnóstico. ¿Cuál es la técnica de FAS? Primeramente debemos identificar a la paciente. Esto con su nombre y si la paciente viene inconsciente, lo que podemos es asignarle un número para reconocerlo en el equipo. Debemos elegir nuestro tipo de sonda. Se recomienda utilizar un transductor convexo multifrecuencia que va de 2.5 a 5 MHz. Debemos elegir el tipo de exploración torácica, abdominal y obstétrica. Debemos ajustar los diferentes parámetros en el ultrasonido, como son el brillo, el contraste, la profundidad y las ganancias. Debemos dirigir adecuadamente la marca del transductor hacia la derecha o hacia la cabeza del paciente. De esta manera sabremos de qué lado nos encontramos observando y evaluando. Entonces, una vez que localicemos la imagen deseada, la congelamos, la guardamos y la enviamos al sistema. Y de esta manera realizamos el PAS. ¿Dónde debemos de buscar? Pues como ya comentamos, las 4 Ps, en el cuadrante superior derecho, en el izquierdo, en la proyección suprapúbica y en el pericardio. ¿Qué es lo que vamos a buscar? Debemos identificar el líquido libre intraperitoneal y el líquido pericárdico, además de valorar daños a órganos abdominopélvicos, determinar la edad gestacional, la frecuencia cardíaca fetal, el volumen de líquido amniótico y la posición de la placenta. Este es un diagrama que nos permite valorar cómo vamos a localizar, a acomodar nuestros transductores. Aquí perihepático, pericárdico, periesplénico y pélvico. La ventana perihepática entonces se va a evaluar al colocar el transductor en la línea axilar anterior derecha para realizar un corte longitudinal por debajo del reborde costal. Y si queremos realizar un corte coronal, entonces va a ser a nivel del octavo o noveno espacio intercostal y a nivel de la línea media axilar. ¿Qué es lo que vamos a observar? Vamos a ver el espacio de Morrison, el hígado, el riñón y pues el área perihepática. En estas imágenes de ecografía en escala de grises podemos observar el hígado, el riñón, el espacio de Morrison, el diafragma y si nos corremos más hacia abajo podemos observar la corredera paretocólica derecha. En esta otra imagen podemos observar el líquido libre perihepático en el espacio de Morrison y vemos el diafragma. La ventana periesplénica
La vamos a evaluar al colocar la sonda en la línea media axilar izquierda entre el octavo y noveno espacio intercostal. ¿Qué es lo que evaluaremos aquí? Vamos a observar una vista periesplénica. Vamos a ver el vaso, el riñón, el espacio esplenorenal. Al igual que en el lado derecho, valoraremos el diafragma y más hacia abajo la corredera parietocólica izquierda. En estas dos vistas en estas dos imágenes de ecografía en escala de grises podemos observar el vaso, el riñón, el diafragma y no vemos líquido libre. Es muy importante valorar todo el vaso en toda su extensión, ya que en ocasiones podemos encontrar líquido libre en la porción superior. Cuando en ocasiones es difícil esta valoración, por lo cual podemos indicar a la paciente se coloque hacia la derecha, se gire hacia la derecha o girarla a nosotros. Podemos observar en esta otra imagen este escaso líquido libre en el espacio esplenorrenal y periesplénico. En la vista pélvica vamos a colocar nuestro transductor 2 centímetros por encima del pubis, lo inclinamos hacia abajo y realizamos un corte longitudinal. Posteriormente lo giramos y realizamos un corte transversal. En pacientes en edad reproductiva o embarazadas, si llegamos a encontrar líquido libre inferior a 50 mililitros en el saco de Douglas, debemos de saber que esto es fisiológico. Sin embargo, cuando encontramos más de 50 mililitros, en el contexto de trauma, esto será patológico. ¿Qué nos va a favorecer que podamos observar este líquido libre? La vejiga llena, además de la posición de Trendelenburg inversa. ¿Qué es lo que valoraremos aquí? Valoraremos el útero, la vejiga. En este ultrasonido podemos ver la vejiga represión, el útero longitudinal, el fondo de saco de Douglas. En esta paciente era una gestante que tuvo un embarazo ectópico. Podemos ver el líquido libre. ¿Dónde vamos a buscarlo? Principalmente hacia fondo de saco de Douglas y superior y posterior a la vejiga, como en este caso. Y la ventana pericárdica, vamos a colocar nuestra sonda en el epigastrio, la vamos a enfocar hacia el tórax, la vamos a presionar hacia abajo y la vamos a oblicuar un poco hacia la izquierda para buscar el corazón. En este video podemos observar el corazón en un corte de cuatro cámaras y podemos observar líquido libre, escaso, pero bueno, en este paciente presentaba un derrame pericárdico. Es importante valorar también los órganos en búsqueda de las lesiones a órgano sólido. Las lesiones esplénicas por traumatismo cerrado son mucho más frecuentes en las mujeres embarazadas con respecto a las no gestantes. Si recordamos en los cambios fisiológicos del embarazo, el vaso incrementa sus dimensiones hasta en un 50%, por lo cual representa la principal causa de hemoperitoneo. En estas imágenes, en las dos primeras de ultrasonido, podemos observar un vaso aumentado de dimensiones heterogéneo que a la aplicación del Doppler Color vemos que no satura el Doppler. Se le realiza una tomografía en la cual podemos ver abundante líquido libre. Vemos esta laceración esplénica, este hematoma subcapsular esplénico y pues esta paciente fue sometida a esplenectomía. En la evaluación fetal, ¿qué es lo que vamos a valorar? La vitalidad embrionaria, esta la valoraremos con la frecuencia cardíaca fetal. La podemos ver en modo B, en modo M y con Doppler pulsado. Primero localizamos el corazón fetal, adecuamos los parámetros en el ultrasonido, seleccionamos el modo M y ya colocamos el cursor a nivel del corazón y una vez que veamos varios ciclos cardíacos, congelamos la imagen. Y de esta manera vamos a calcular la frecuencia. Colocamos una línea discontinua sobre la parte superior del ciclo y después colocamos la siguiente línea sobre el siguiente ciclo cardíaco y de esta manera el equipo nos arroja de manera automática la frecuencia cardíaca, que en este caso correspondió a 154 latidos por minuto. Esta es la otra manera de calcular la frecuencia cardíaca fetal con Doppler. Y bueno, fue una paciente de 14 semanas de gestación que presentó un accidente automovilístico y pues acudió al hospital y pues podemos ver la ausencia de actividad cardíaca y pues se diagnosticó como muerte fetal. La edad gestacional es otra de las
cosas que debemos de valorar. En el primer trimestre lo vamos a calcular con la longitud craneorraquídea, en el segundo con la circunferencia cefálica y tercer trimestre con la longitud femoral. Es importante que a la hora de evaluar una gestante utilicemos el protocolo obstétrico, que es el adecuado, ya que nos va a proporcionar y nos arrojará el cálculo de la edad gestacional de manera automática. En el primer trimestre del embarazo, durante la exploración, cuando identifiquemos el producto en su mayor longitud, congelaremos la imagen, seleccionamos en las medidas del ultrasonido CRL, que es la longitud craneorraquídea, y de esta manera medimos desde la parte más superior de la cabeza hasta la parte más inferior del feto. De esta manera tenemos esta dimensión de 2.67 y el equipo de manera automática nos arroja que corresponde a 9.3 semanas de gestación. Durante el segundo y tercer trimestre, el software del ultrasonido requiere que se tengan las medidas para que la estimación de la edad gestacional sea lo más precisa posible. Y estas medidas son diámetro biparietal, circunferencia cefálica, abdominal y longitud del fémur. El diámetro biparietal lo vamos a obtener una vez que realicemos la exploración y observemos una imagen en la que veamos la cabeza fetal en un corte axial e identifiquemos los tálamos, el tercer ventrículo y la línea interhemisférica. Ahí congelamos y medimos de manera perpendicular a la línea interhemisférica desde el margen externo del hueso parietal hacia el margen interno del hueso opuesto. Y de esta manera nos arroja las semanas de gestación. La circunferencia cefálica, utilizamos la misma imagen que para el diámetro biparietal, no es necesario que utilicemos otra, y entonces medimos colocando el cursor bordeando el margen externo del cráneo fetal. Es el margen externo, recordemos eso, y de esta manera igual el software nos arroja las semanas de gestación. La circunferencia abdominal la vamos a medir, a colocar en un plano axial. Una vez que encontremos en un plano axial la columna, el sistema portal y el estómago, entonces podemos medir a lo largo del contorno externo del abdomen y de esta manera igual nos arrojará el diámetro y de manera automática las semanas de gestación. La longitud del fémur, vamos a medir el eje longitudinal de fémur, únicamente mediremos la porción ecogénica que corresponde con la porción diafisiaria y metafisiaria del hueso. Y de esta manera igualmente obtendremos las semanas de gestación de manera automática. Otro de los aspectos que debemos evaluar es el líquido amniótico. Cuando tenemos una gestante, dividimos su abdomen en 4 cuadrantes y medimos la distancia en los 4 cuadrantes desde la parte más superficial de la bolsa de líquido hasta la superficie del feto. Los valores normales son de entre 7 y 20 centímetros. En el contexto de una ruptura prematura de membranas podemos observar que el índice, el ILA, va a ser inferior a esto. La placenta la podemos identificar desde la semana 10 a 12. Es una estructura que tiene un aspecto hiperecoico sin que se localice entre el líquido amniótico y la pared uterina. Es importante reconocer también su inserción. En este esquema podemos observar la placenta previa total, una placenta previa parcial y una placenta marginal. Además, cuando llegan a presentar hematomas, vamos a verla con una mayor heterogeneidad. Cuando presenta un hematoma agudo, vamos a observarlo como iso o hiperecoico. Cuando es subagudo, lo vamos a observar hipoecoico. A las 2 semanas se va a tornar anecoico. El desprendimiento de placenta es la causa más común de muerte fetal en los casos en los que la madre sobrevive. Puede ocurrir después de un trauma porque la placenta es más rígida que la pared uterina y esto permite que las fuerzas de cizallamiento separen la placenta del útero. Por lo tanto, tiene una tasa de muerte fetal que va desde el 67 al 75%. La ecografía va a tener una sensibilidad baja y por ende va a ser difícil en ocasiones el diagnosticar un desprendimiento de placenta por ultrasonido. Tiene una tasa de falsos negativos que va del 50 al 80%. Por ultrasonido, los signos que vamos a encontrar pues es la hemorragia retroplacentaria, el líquido amniótico
o incluso intestinal del feto ecogénico por la eglución fetal de los productos sanguíneos. Y la hemorragia retroplacentaria, como comentamos, vamos a observar la hiperecoica o isoecoica en relación con la placenta, si es agudo. Ya si conforme va pasando el tiempo, esta se va tornando hipoecoica. Tenemos aquí dos imágenes de ecografía que corresponden a una paciente de 24 años de edad en el segundo trimestre de gestación. Tuvo un choque automovilístico y en la primera imagen podemos ver esta colección heterogénea en la región retroplacentaria. Al Doppler color vemos que no se observa saturación del color, por lo que se sugiere un hematoma por desprendimiento del placenta. Estas otras imágenes corresponden a una paciente de 19 años con un embarazo de 24 semanas de gestación. Esta paciente refería que había recibido golpes por practicar mosh pit, que es un tipo de baile, presentó sangrado transvaginal y pues acudió al hospital y le realizaron un FAST en el cual observaron esto. Esto es una placenta que se encuentra incrementada de dimensiones, heterogénea, y vemos que al aplicar el Doppler color no existe saturación del color. Entonces, se diagnosticó como un hematoma retroplacentario. A la paciente se le indicó reposo, se envió a su casa y a las 3 semanas regresó. Veamos cómo disminuyó las dimensiones del hematoma y este hematoma de heterogéneo y se tornó más hipoecoico porque ya evolucionó. La paciente llegó a término de su embarazo sin ninguna alteración. La ruptura uterina es otro de los temas que abordamos. Ocurre en menos del 1% de las pacientes embarazadas con traumatismo. Sin embargo, tiene una mortalidad fetal que se acerca al 100% y la mortalidad materna es hasta el 10%. Los hallazgos clínicos se presentan con un amplio espectro, van desde el dolor, el choque hasta la ausencia de tonos cardíacos fetales. El diagnóstico por ultrasonido es bastante difícil, por lo que se puede echar mano de la tomografía para realizar el diagnóstico. Lo que vamos a observar por imagen es un defecto de espesor total en la pared uterina con extrusión del feto hacia el abdomen. En ecografía vamos a presentar a encontrarnos con algunos obstáculos, entre ellos son el gas intestinal, el enfisema subcutáneo, sobre todo en aquellos traumatismos penetrantes, la obesidad. Hay algunos retos diagnósticos, como ya vimos, la ruptura uterina, el hematoma placentario, las lesiones contusas mesentéricas, las intestinales, diafragmáticas o una lesión penetrante aislada en el peritoneo. Hay casos que vamos a dar como falsos positivos o simuladores para los cuales debemos de tener cuidado, por ejemplo, líquido de ascitis, no confundir los repliegues peritoneales, las salidas de las válvulas de derivación ventrículo-peritoneal, pacientes con hiperestimulación ovárica, la rotura de un quiste ovárico o reanimación masiva con volumen intravenoso. Las pacientes embarazadas pueden llegar a presentar también neumotórax, para lo cual haremos una evaluación con FAS extendido o IFAS, el cual consiste para el cual utilizaremos un transductor lineal multifrecuencia, el cual colocaremos entre el segundo y tercer espacio intercostal a nivel de la línea medio clavicular de manera sagital. Lo podemos valorar en modo B y en modo M. En modo B vamos a observar el desplazamiento de las pleuras una sobre otra, visceral sobre parietal, y esto es normal. En modo M podemos ver ese aspecto grumoso que se observa, que es el desplazamiento y el movimiento de las pleuras. Sin embargo, cuando observamos ausencia de este aspecto grumoso y vemos más bien como signos de código de barras, estamos ante un neumotórax. Y de hecho se le conoce como signo de arena de mar, este aspecto grumoso, y este aspecto en código de barras se conoce como signo de código de barras, que es sugestivo de neumotórax. Aquí tenemos un video en el cual podemos observar el signo del desplazamiento pleural. Vemos una pleura sobre otra, esto es totalmente normal. Y esta paciente presentó múltiples líneas A que correspondieron con un neumotórax.
Cuando realicemos este tipo de exploración de manera a lo mejor no dirigida, podemos encontrar fracturas costales, como fue el caso de esta paciente, que durante la exploración se observó la pérdida de la continuidad del arco costal. Vemos aquí la fractura, un segmento y el otro segmento. Las lesiones al feto, como vimos, son poco comunes en la paciente traumatizada embarazada, porque el feto recibe toda la protección de la madre por el cuerpo materno, el útero, el líquido amniótico. Sin embargo, a final del tercer trimestre, el volumen del líquido amniótico en relación con el volumen del feto disminuye y esto proporciona un efecto amortiguador menor. Las lesiones fetales que vamos a observar con mayor frecuencia son las fracturas, sobre todo de cráneo, y el trauma de cráneo. Cuando estamos valorando a pacientes embarazadas para mitigar la exposición a la radiación o como una alternativa lógica para pacientes traumatizados que se encuentran estables y que posteriormente presentan cambios repentinos en el estado hemodinámico, podríamos utilizar el faserial. Presentamos el caso de una mujer de 33 años con un embarazo de 34 semanas de gestación que sufrió un accidente automovilístico por ir a alta velocidad. Esta primera imagen que presentamos se tomó cuando tenía 20 semanas de gestación, entonces es una ecografía previa. Vemos a una placenta adecuadamente inserta, sin más hallazgos asociados. Cuando ingresa al hospital se realiza el FAS, en el cual podemos observar esta placenta heterogénea aumentada de dimensiones que nos sugiere un desprendimiento de placenta. Durante la evaluación del feto vemos esta pérdida de la continuidad del fémur que nos sugiere una fractura femoral. Se le realiza a esta paciente una tomografía en la cual podemos observar la placenta heterogénea con esta área hipodensa importante que correspondió con pues, una región avascular y, confirmamos la fractura femoral que se observaba en el ultrasonido. A esta paciente se le realiza una cesárea de urgencia y se corrobora el desprendimiento de placenta. Se obtiene un producto único vivo, por lo demás sano, únicamente con la fractura femoral. Y pues eso fue todo. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.